Yo no sé si ustedes saben esto, pero la palabra psiquiatra significa médico del alma. Y es algo que a mí me encanta, me parece de verdad que esa debería ser la función de un médico psiquiatra, de entender que muchas de las patologías, muchas de las dolencias que acusan nuestros pacientes no obedecen necesariamente a alteraciones neuroquímicas, neuroanatómicas, neurohormonales, sino que están siendo generadas por eso, por lo que yo llamo dolores del alma. Y a esos dolores del alma posiblemente no les llegue ningún medicamento psiquiátrico, ninguna benzodiazepina, ningún antidepresivo. Y no quiero decir con esto que esos medicamentos no sean útiles, no sean importantes y no sean necesarios. De hecho, todos los días en mi práctica diaria los prescribo, pero los prescribo cuando yo considero realmente que pueden beneficiar al paciente, que el paciente en su condición actual no es capaz, sin la ayuda de estos psicofármacos, de solventar, de salir adelante de una situación que está siendo generada posiblemente en parte por alguna alteración neuroquímica, neuroanatómica, neurohormonal, pero que también puede estar mediada por factores externos. Y es que la psiquiatría tristemente no cuenta todavía con exámenes de peso que nos permitan diferenciar cuando un paciente tiene depresión, cuando un paciente tiene ansiedad y cuando esos síntomas depresivos o ansiosos dependen realmente de estas bases neurobiológicas o cuando dependen de factores externos. Y generalmente hay un componente dual. Generalmente los pacientes tienen una base biológica, una predisposición genética, pero también hay factores externos que pueden estar precipitando la aparición de estos síntomas cuando la persona no tiene una personalidad adecuada capaz de resolver y de solventar esas situaciones difíciles que están aconteciendo. En la práctica psiquiátrica, cuando un paciente llega a la consulta con síntomas de depresión o de ansiedad, pero al explorar no hay ningún detonante externo, o sea, el paciente no tiene ningún factor económico, familiar, social, de pareja, de ningún tipo de características que pudiera estar precipitando esos síntomas depresivos, pues simplemente lo que pensamos ahí es que hay una disregulación en el sistema nervioso, en el cerebro, en las hormonas, hay un proceso inflamatorio en el cerebro, porque hoy sabemos que la ansiedad y la depresión obedece también a procesos inflamatorios y de eso lo hablé en algún video donde les mencionaba la importancia también de tomar medicamentos de estos suplementos como el omega 3 que prestan una función antiinflamatoria muy interesante. Pues ahí en esos casos cuando no aparece un factor externo evidente, pues la medicación psiquiátrica es prácticamente milagrosa. Un paciente que tenga depresión simplemente porque se siente triste, aburrido, no quiere vivir, no tiene ningún tipo de motivación en la vida, pero no hay ningún factor externo que esté precipitando esos síntomas, pues un medicamento antidepresivo va a ser la salvación de ese paciente y lo he visto muchas veces en la consulta. Sin embargo, cuando el paciente llega a la consulta deprimido, angustiado, con ganas de no vivir más, de no luchar más, de tirar la toalla, como decimos coloquialmente, y ese paciente tiene problemas de tipo económico, de tipo laboral, de tipo afectivo, de tipo salud o una mezcla de todos estos, pues posiblemente los psiquiatras nos veamos obligados a prescribir un medicamento, pero yo estoy seguro que en el fondo de cada uno de nosotros sabemos que posiblemente la medicación no va a ser completamente efectiva para solventar los síntomas de ese paciente, porque ese paciente tiene, como les digo, lo que yo denomino dolores del alma. Y por eso les decía al principio del video lo bonito que me parece la palabra psiquiatra, médico del alma. Y ahí es donde necesitamos escuchar al paciente, donde necesitamos tener empatía por el paciente, ponernos en el zapato de ese paciente, sentir lo que el paciente está sintiendo. Y ahí es donde va a aflorar eso de lo que les he hablado tanto en este canal, de la compasión, entendiendo la compasión no como coloquialmente lo hemos sentido siempre, sentir lástima o experimentar lástima por el otro, no, la compasión en ese sentido, en esa interpretación que nos enseña el budismo, la compasión como
dentro de mí activar un deseo profundo para aliviar el dolor y el sufrimiento de la otra persona, hacer todo lo que esté en mis manos para activar esos mecanismos que yo tengo, esos recursos que yo tengo para aliviar el dolor del otro. Muchas veces solamente con escuchar al paciente, muchas veces con unas palabras de aliento, muchas veces con ser empático con el paciente. Eso puede muchas veces ser más curativo que un medicamento. Insisto nuevamente, los medicamentos psiquiátricos no son venenos, no son malos, no emboban, no duermen, y a mí no me está patrocinando nadie para que diga esto. Simplemente quiero que entiendan que muchas veces la medicación psiquiátrica se necesita y es salvadora de vidas. Me ha pasado muchísimas veces y puedo contarles incluso historias alrededor de esto. Muchos pacientes que eran criticados por sus familiares, por sus amigos, porque en algún momento se sintieron mal, se sintieron enfermos y tuvieron que recurrir a un medicamento psiquiátrico. Posteriormente son esas personas que criticaron a esa persona que acudió al psiquiatra y que recibió un medicamento psiquiátrico, que tienen que ir a la consulta ellos mismos porque en ese momento están tan desesperados, tan angustiados o tan deprimidos que no han encontrado salida en otros medios, en otros recursos y han tenido que doblegar su orgullo y resistirse y aceptar una medicación psiquiátrica. Por eso yo le digo a los pacientes que al momento de prescribirles un medicamento se sienten mal por lo que puedan pensar sus amigos o sus familiares. Decirles una cosa, cuando esos familiares o amigos les dicen, ponga de su parte, usted no tiene nada para estar mal, usted no tiene por qué estar así, no sea desagradecido con la vida. Simplemente esas personas no son malas, esas personas con toda seguridad no están obrando con una mala intención, no quieren hacerle daño, todo lo contrario, están preocupados por usted, pero dentro de su mundo mental ellos piensan que los medicamentos psiquiátricos son lo peor y posiblemente hayan tenido experiencias en sus familias o con amigos o les han contado historias acerca de los medicamentos psiquiátricos, pero nadie sabe lo que es sufrir una depresión, nadie sabe lo que se siente tener un ataque de pánico hasta que realmente esos eventos acontecen en su propia vida. Por eso ese tipo de comentarios, ponga de su parte, a veces no son los que pudieran ayudar más a los pacientes cuando están en una situación difícil. Así que, en resumidas cuentas, la psiquiatría es la psiquiatría del alma, de esa parte de nosotros que anima nuestro cuerpo, ese pedacito de Dios dentro de nosotros. Y ahí es donde yo he encontrado en esa visión espiritual una forma muy importante de ayudar a los pacientes. Cuando los pacientes entienden que todas esas situaciones difíciles que están sucediendo en sus vidas no son gratuitas, que están ahí porque me sirven para recordar que yo soy un alma en crecimiento, un espíritu en crecimiento y que tengo que aprender y que Dios no es malo y que Dios no me está castigando y que no me está enviando una cantidad de situaciones difíciles porque yo me he portado mal o porque Él se olvidó de mí. No, simplemente son oportunidades en la vida para que no nos sigamos preguntando por qué me está pasando esto a mí, sino para qué. Y ese para qué en ese crecimiento espiritual, ¿para qué les sirve esta situación, esta oportunidad que la vida me está dando? ¿Para qué me sirve? Para crecer como alma, para crecer como espíritu, para ahondar en esos valores que realmente a eso fue a lo que vinimos a la tierra. Aquí no vinimos a ser médicos, ni ingenieros, ni abogados, ni a conseguir mucha plata, ni a ser famosos. Vinimos a aprender, a mejorar, a poner un don al servicio de los demás y a crecer espiritualmente. Eso realmente es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Lo demás es el camino terrenal. Claro que hay que trabajar, claro que hay que tener una casa, una buena educación, darle comodidad a nuestra familia. Ese es el camino terrenal. Pero hay que acompasarlo siempre desde el lado espiritual. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo terrenal que descuidamos lo espiritual. Y ahí es donde empezamos a sufrir por ese personaje del que hemos hablado mucho también aquí, del ego. Así que los invito a que en esos momentos de dolor, de angustia, siempre tengan ese pensamiento antes que cualquier otra cosa. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprovechar yo esta oportunidad? Y en la medida en que lo necesiten, recurran siempre a la ayuda de un profesional, de un psicólogo y un psiquiatra que los pueda ayudar, que los pueda escuchar, con el que se puedan sentir cómodos y confíen en ellos. Cuando el médico sienta que usted por su condición necesita un medicamento,
no duden en aceptar esta ayuda que realmente puede ser salvadora en muchos momentos. Espero que me dejen sus comentarios. Yo sé que dije ciertas cosas que pueden generar cierto tipo de controversia. Estamos aquí para eso, para compartir. No soy la última palabra en nada. Déjenme sus comentarios, comenten sobre los comentarios de los demás, compartan esta información con las personas que lo necesiten y como siempre les envío un abrazo muy fuerte. Cuídense muchísimo. Nos vemos pronto en otro video aquí en Pablo Gómez Psiquiatra.